Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Raúl, bienvenido a La Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Bien, y qué gusto saludarte y qué gusto poder coincidir, porque llevamos tiempo tratando de coincidir, así que encantado de estar aquí en este espacio que has generado. Sí, la verdad es que te lo decía fuera de micrófonos, yo creo que tu podcast que te echaste con Oso ha sido uno de los top 3 que más veces he escuchado, que más mensajes me ha dejado y que más me ha hecho reflexionar. Disfruté mucho esa conversación que grabaste, yo creo que hace un poco más de 4 años. Pues bueno, en fin, para los que te quieran conocer, yo creo que será bueno que vayan a ese podcast, ahí está muy nutrida toda tu historia. Y aquí me gustaría que nos enfocáramos en el tema, digo, van a haber varios, ¿no? Vamos a tocar muchos de ellos, pero entrarle directo, Raúl, y creo que no hay mejor manera de entrarle que con el tema del capitalismo consciente, dos conceptos que parecieran antagónicos, pero que tú también desde tu trinchera has podido integrar, y me gustaría que nos explicaras qué carambas quiere decir esto del capitalismo consciente y cómo lo contemplas tú. Primero, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente. Cuando yo me acerqué a capitalismo consciente, el mundo era otro mundo, al mundo que tenemos hoy. Hoy, la palabra conciencia la estoy erradicando de mi lenguaje. Ándale. Estoy escribiendo un libro en el que me he propuesto no mencionar la palabra conciencia y la expresión de conciencia. Ahora entramos a explicarte por qué, ¿no? Pero regresando a tu pregunta de capitalismo consciente, la historia de capitalismo consciente básicamente es que un profesor de Babson que se llama Rush Sisoda escribió un libro que se llama Firms of Endearment, las firmas del cariño, y su hipótesis era, él era profesor de marketing, y su hipótesis era, quiero entender estas firmas que son tan outstanding. ¿Por qué las quieren tanto la gente? ¿Cuál es la estrategia de marketing, digamos? Y cuando empezó a meterse a estudiar estas firmas, se dio cuenta que no había marketing, que no había área de marketing. Se dio cuenta que no había bells and whistles, que no había campanitas, promociones, membresías, no había nada de eso, sino que lo que había era una empresa que entregaba su producto o servicio pensando en sus clientes, en sus proveedores y en todos los stakeholders. Y que el objetivo del negocio no era maximizar la rentabilidad, sino era algo más allá de maximizar la rentabilidad. Era entregarse y cumplir con su propósito. Y eso a mí me cautivó. Yo vengo del mundo de la teoría integral y muchos que vemos el mundo así, entendimos que aquí había una propuesta en el capitalismo, es decir, en la libre empresa, de que los empresarios fueran personas que planearan sus empresas no solo por el KPI y la rentabilidad, sino por un propósito superior, algo más allá de hacer dinero. Y eso me cautivó. Y entonces me acerqué a este movimiento de capitalismo consciente hace 10 años, cuando empezaba, justo me acuerdo, fuimos a una reunión con los que empezaban un petit comité en California, un pequeño grupo pues, y filosofamos un poco acerca de esto y platicamos acerca de esto. Y en ese entonces John Mackey, el CEO de Whole Foods, que es una empresa estrella en este sentido, escribió junto con Rush Sisoda el libro de Capitalismo Consciente. Y a lo que llegaron es a un mapa bastante simple que coincide mucho con el modelo integral, por eso me atrapó. El modelo lo que dice es que una empresa de estas características tiene 4 pilares fundamentales desde su incepción. La primera es que tiene un propósito superior, algo más allá de hacer dinero, una razón por la cual vale la pena que esta empresa siga y persista en el mundo. De hecho, en el caso de John Mackey, cuando abre su primera tienda en Austin, que empieza a jalar muy bien y va muy bien, viene un huracán y la tienda se destruye. Y él dice, pues ya perdí mi negocio y está en su casa y dice, ya perdí mi negocio. Y cuando pasa a ver las ruinas de su tienda, ve que están los stakeholders, los clientes y los proveedores diciendo, ¿en qué te ayudamos? Esto tiene que seguir. Esta tienda no se puede perder. Y los proveedores decían, yo quiero seguir trabajando contigo. Y los colaboradores decían, queremos seguir en esta tienda. Queremos hacer que esto siga. Y entonces lo que hicieron fue hacer que eso siguiera. Y eso es lo que, para mí, la prueba ácida del propósito superior es de qué se pierde el mundo si tu empresa desaparece. Si se pierde de una buena tarifa, pues es una buena razón. Si se pierde de un buen producto, pero si se pierde algo más, es mucho más que el negocio. Entonces, a mí eso es lo primero que me cautiva. Hoy en el trabajo que hago en la empresa en la que trabajo de consultoría, todo comienza con el propósito superior. Todo el tiempo es, más allá del objetivo que quieres lograr,
por qué vale la pena hacer esto y de qué se pierde el mundo si esto no sucede, ¿no? Entonces, el primer pilar es, hay un propósito superior muy claro. De hecho, hay una planeación estratégica a partir del propósito superior. Nosotros tenemos una práctica en nuestra empresa donde hacemos planeación estratégica, le llamamos Purpose-Based Strategic Planning. Hacemos la planeación estratégica del negocio a partir del propósito superior. Y eso lo tenemos como muy claro y así es. Entonces, uno es el propósito superior. Otra de las pilares es lo que ellos llaman una cultura consciente. Aquí está la palabra consciente otra vez, pero una cultura consciente. Y una cultura consciente la podemos entender como con ciertos principios muy básicos, pero uno de ellos es que hay apertura. Es decir, los stakeholders de la organización tienen acceso a la información de la organización. Y esto destruye de alguna manera las dinámicas de poder que se dan en las organizaciones que yo llamo nivel 2, donde la jerarquía, al tener concentrada la información, tiene poder, lo cual es bueno porque ordena la organización, pero lo cual es terrible porque limita la posibilidad de crecimiento de la organización, porque el techo de crecimiento es la estructura de poder. Y la estructura de poder, por más chingones que seamos, estamos limitados los ejecutivos que manejamos las empresas. Entonces, a la hora de abrir los desafíos, a la hora de abrir la información, tienes acceso a lo que yo llamo el conocimiento colectivo de la organización. Eso es clave en estas empresas porque todos los colaboradores tienen acceso a contribuir a la organización. Y ahí aparecen estos modelos de autogestión y estos modelos más nivel, yo llamo nivel 3, donde las organizaciones empiezan a cambiar su forma de gestionarse, a donde la cultura es cómo resolvemos los problemas juntos, no siguiendo órdenes. Ese es como un principio muy claro de la cultura consciente. El otro principio es liderazgo consciente. Y liderazgo consciente es otra cosa que a mí me atrapó y es un fenómeno interesante. Si tú ves, claramente este es un fenómeno muy gringo, el capitalismo consciente es muy gringo, y es un fenómeno que cuando empezó tenía que ver con el tema de que los emprendedores que la rompieron, digamos, y que Mark Zuckerberg es el ejemplo perfecto usando la t-shirt, ¿no? En su momento no les seducía el poder, ni el poder económico. Es decir, Steve Jobs es otro caso emblemático en esto, donde sí, después ya tal en su vida se compraron un avión y barco, pero el tema no es quiero tener un avión y quiero tener un barco. El tema es quiero resolver problemas de negocio y quiero hacer que mi organización florezca. Y entonces eso implica un desarrollo individual importante. Y estas personas que lideraron estas organizaciones en su momento eran personas que estaban más desarrolladas integralmente, es decir, eran personas que veían la vida desde un lugar donde el fin de la vida no es material, el fin de la vida no es económico, el fin de la vida es mucho más espiritual. Entonces tienes todo este tema espiritual. Son estas personas que empezaron a experimentar otra vez con plantas y sustancias psicodélicas, entonces tuvieron acceso a todo este conocimiento, a esta forma de entender el mundo. Son personas que hicieron trabajo físico, eran sanas físicamente. Entonces son personas más integralmente desarrolladas. Digamos que evolutivamente es la siguiente generación del emprendedor o el empresario más tradicional, ejemplo, digamos, Warren Buffett, ¿no? Que no dejan de ser, digamos, en nuestra perspectiva transnacional, godines, ¿no? Que no, eso es como, están muy desarrollados, pero no están integralmente desarrollados. Warren Buffett puede ser una excepción, pero en general, esta generación de dueños de empresa que eran businessmen a emprendedores que se la rifaban, pero que se cuidaban, que hacían ejercicio, que hacían yoga, que meditaban, que usaban plantas de poder, y ahí se abre todo este gran mundo que hubo en los últimos 30 años del self-development. Y ellos son íconos del self-development, pero en el sentido que realmente lo practicaban. Y el otro pilar del capitalismo consciente es stakeholder integration, ¿no? La integración de los stakeholders. Una manera de entender el capitalismo consciente en otros, sobre todo en Europa y en algunos otros lugares, se acuñó el término stakeholder capitalism, que es como que el capitalismo para que incluya a todos los stakeholders, ¿no? Entonces ahí incluyes a los proveedores, a los clientes, a los colaboradores, a los accionistas, a la sociedad, a la tierra, ¿no? El environmental, etcétera. Esto para mí, cuando yo lo vi, yo hace 40 años, participé de una primera ola de algo en Estados Unidos que se llamaba Business of Social Responsibility, que lo generaron un grupo de emprendedores muy similares, muy independientes, muy conscientes en ese sentido, como Ben Cohen de Ben & Jerry's, como Laura Sher de Body Shop en aquel entonces. Estas empresas que eran más disruptivas, que eran como contestatarias socialmente, estas empresas que fondearon el movimiento de Human Rights Now, con Peter Gabriel, dándoles cámaras a la gente para que filmaran las atrocidades de los derechos humanos. Eran empresarios más socialmente responsables. De ahí empezó el movimiento de la responsabilidad social. Para mí, esta segunda vuelta de tuerca
era como, esto es esto, pero reload, es como algo mejor que aquello. La responsabilidad social en México lo tenemos clarísimo, de hecho está empresa socialmente responsable, y cuando vas a muchas empresas tienen el icono y tienen el trofeo de que son empresas socialmente responsables, y porque siembran árboles, y eso no te hace socialmente responsable, o porque vas y pintas escuelas. Eso es lo que veíamos en esa segunda iteración de la responsabilidad social. Para entenderlo evolutivamente, en la primera tienes toda la filantropía. Gracias a que hubo filántropos, tenemos Chapultepec, o tenemos parques, o tenemos hospitales, porque estos grandes filántropos que tomaron muchísimo dinero, hicieron muchísimo dinero, tuvieron por lo menos algunos la claridad de regresar, y lo regresaron en forma de servicios sociales, etcétera, que eso es mejor que antes. O sea, si tienes a dos personas haciendo dinero, pues al mundo le conviene más una que deja algo mejor que alguien que no. El otro se puede guardar su dinero y morirse con él, etcétera, y está bien, pero hay alguien que dice, oye, tengo este terreno, lo voy a donar y voy a hacer una fundación, voy a hacer un parque que lo pueden usar todos, pues es un buen impacto. Esa es la filantropía. México sigue entre la filantropía y la responsabilidad social. Y en general todos los países estamos un poco ahí. El mayor dinero ahora está más en responsabilidad social que en filantropía. Lo que a mí me interesó, que es como la tercera iteración de capitalismo consciente, es yo no tengo por qué regresarme nada. Porque si regreso, sistémicamente quiere decir que tomé más. Yo te doy un servicio, tú me lo pagas. Si estás contento con tu servicio y fue buen servicio, tenemos una gran transacción. Es el capitalismo en esencia. Ahora, si tú vas a hacer transacciones conmigo o con él y el precio es el mismo, la calidad del producto es el mismo, pues a lo mejor si lo haces conmigo y entras a mi empresa, pues mis colaboradores están mejor pagados, están desarrollándose, tengo mejores instalaciones, y a lo mejor mi colega está sacando más dinero en el bottom line, se lo está llevando. Es el mismo producto y el mismo servicio, pero al mundo le conviene más a alguien que construye que a alguien que nada más se lleva. Esa es la contradicción, digamos, en la expresión capitalismo consciente, porque en cierto sentido, desde esta perspectiva, el capitalismo no puede ser consciente. En realidad, si nos vamos al extremo del capitalismo, al libertarianismo que hoy Milei trae ahí con la bandera, en realidad la conciencia es el capitalismo, porque la mano que mece la cuna, el que el mercado se ordene, es una conciencia superior. Si tú tienes ahorita un viaje en ayahuasca y tienes una experiencia, vas a ver una conciencia superior, o sea, vas a ver un mundo ordenado, que del cual tú eres parte y que se ordena, y vas a ver que todo está conectado, y vas a ver que los árboles se mueven y se mueve el viento, y que una mariposa en el otro lado del mundo genera un tornado. Eso es, digamos, una manera de entender conciencia, es el orden superior del que yo soy parte. Si lo vemos en el capitalismo, desde la perspectiva solo capitalista, y soltamos todos los controles, y se ordena el mundo a partir de la oferta y la demanda puramente, esa es una forma de conciencia también, es un sistema que ordena, digamos. Entonces, la perspectiva de capitalismo consciente es, y ahora yo voy a decirte la palabra para mí, consciente, ¿no? Es una manera de entender conciencia para mí, es poner atención, es darme cuenta que lo que yo veo solo es producto de mi forma de entender el mundo, pero no es la realidad. Mi conciencia no tiene nada que ver con ser buena persona en el mundo. En mi experiencia es que el concepto conciencia está secuestrado en el mundo. Y es todo este tema woke que estamos viendo en el mundo, y es lo que estamos viendo ahorita en Palestina e Israel, en los muchachos en las universidades. No eres más consciente, desde mi perspectiva, por defender a Palestina. Eso no te hace consciente. Eso te hace una buena persona que siente feo cuando matan niños. Punto. Pero eso no quiere decir que estás poniendo atención a todo el fenómeno. Y entonces, desde mi perspectiva, conciencia quiere decir que es un ejercicio bien complejo, darme cuenta que lo que veo es solamente producto de cómo yo soy, de cómo yo quiero ver el mundo, pero no es la realidad. Entonces, capitalismo consciente, un poco la idea era, pongamos atención a que este juego del capitalismo lo juguemos de una manera en donde liberemos al sistema, pero poniendo atención. Poniendo atención a que si libero el sistema y lo que quiero es maximizar mi idea, lo haga de una manera en la cual tenga un buen impacto a todos los stakeholders. Y eso a mí me apasiona, porque yo siento que el punto central de un emprendedor ni empresario es resolver un problema. Es resolver problemas para la humanidad, ¿no? O sea, digo, Elon Musk ahora está súper moda, pero resolver el problema de cómo puedo llevar vida a otro planeta es un problemón que hay que resolver y que hace a la humanidad mejor si podemos hacer eso. Sin duda alguna nos da otra experiencia. Entonces, la capacidad del empresario de enfocarse a resolver problemas, eso es central para mí. Ahora, lo que dice esta hipótesis del capitalismo consciente es resolvamos los problemas poniendo atención al impacto que tiene la forma en que resolvemos los problemas. Y eso a mí me cautivó en su momento. Ahora, me acerqué con ellos, trabajé mucho con Raj,
hemos tenido muchos diálogos durante muchos años, y ahora pasó en Estados Unidos que capitalismo consciente está completamente secuestrado por todo este movimiento woke, ¿no? En Estados Unidos, y ahora resulta que ser consciente es... hay un evento que hacen cada año, y yo iba todos los años, dejé de ir al evento porque verdaderamente llegaba una empresa muy grande y decía, nosotros estamos dándoles filtros de agua a la gente de África, y la gente lloraba, ¿no? Y era así como, wow, estos son salvadores. Y claro que de un lado digo, es mejor esa empresa que una que no hace eso. Pero eso no implica que seas consciente. Eso implica que estás tratando de tener un mejor impacto, punto, pero no necesariamente que eres consciente. Eso implica también muchas veces que tienes unos muy buenos fondos disponibles para hacer eso. Y ese greenwashing que está sucediendo ahora es terrible. Entonces, me he distanciado mucho de capitalismo consciente en Estados Unidos, incluso de México. Y me he puesto mucho más en una postura, ahora es como entiendo el mundo, tal vez en la edad, pero sobre todo es el contexto global que me está poniendo como preocupado, decir, necesitamos poner atención, no necesitamos ser conscientes, necesitamos poner atención a lo que está pasando y al impacto que tiene cada cosa que hace. El muchacho que toma la universidad Harvard para manifestarse en Palestina, tiene que poner atención a lo que eso implica, al impacto que eso tiene en la humanidad en el largo plazo, y no lo están viendo. El impacto es fuerte y no lo están viendo. Y entonces ahora nos encontramos en un mundo polarizado, cada vez más polarizado, precisamente por eso. Porque hay mucha gente que está diciendo, párenme 2 rayitas. Está súper bien. Mira, el otro día en una reunión me dice una persona, así como estamos aquí, me dice, please refer me as a she. She y no, tía, chinga. Y le digo, no. Me dice, te pido que te refieras a mí como una mujer. Y le dije, no, te respeto completamente que tú te percibas como mujer. Y lo respeto, de verdad lo respeto, es total libertad. Si tú te percibes, para mí, te veo cromosoma XY, te veo hombre, si tú te percibes como mujer, yo te respeto perfectamente. Lo que no puedes hacer es exigirme a mí que yo te diga lo que tú quieras escuchar, ¿no? Ahí sí no juego. Entonces, todo este tema que ha venido pasando en el mundo es que hemos ido secuestrando este tema de la conciencia y la tolerancia, como si eso fuera la única manera de poder estar en el mundo. Y ahí lo que hemos ido perdiendo es la libertad. La libertad de disentir, la libertad de poder ir a lo fáctico. Es el racionalismo empírico que nos trajo a donde estamos, que nos limitó, y por eso salió todo este movimiento de conciencia. Ahora nos está limitando para poder decir, lo consciente no es consciente, necesariamente. Lo consciente es otra forma de entender el mundo, en la que nos hemos puesto de acuerdo muchos y creemos que esa es la forma. Hoy estamos en un mundo bien interesante porque vienen ya fuerzas muy claras, con muchísimo sustento. Por ejemplo, ahora hay todo un movimiento por premios Nobel que dicen no hay evidencia de que el calentamiento global sea generado por la emisión de carbonos de la especie humana. No hay evidencia. Entonces, decir eso ahorita es como en tu podcast, cuando alguien diga esto, decir, qué pendejo de qué se refiere, que no está claro que el mundo está calentando y que hay que acabar con los fósiles. Y entonces por eso tengo mi Tesla, que lo cargo después de una planta generadora o sea, no, es como es súper bullshitero todo eso. Y que no está claro. Sí, seguramente hay evidencia de que estamos impactando la Tierra cada vez más, pero el otro hay un diagrama interesantísimo de Manhattan y un cubo proyectado, un cubo en el centro de Manhattan, donde podremos caber los 7.200 millones de personas. Así mismos pegaditos son. Es un cubito en Manhattan. O sea, este es el impacto en Chapultepec, ¿no? Así, 10 pies de Chapultepec, ahí caemos todos metidos. Y eso es. Entonces, el tema de la conciencia, ya para terminar con el punto, y ya me fui por otro lado, perdón si me distraje. No, perfecto. El tema de la conciencia, el acto operativo de la conciencia, es poder entender que nadie es suficientemente inteligente como para estar siempre equivocado. Por lo tanto, todos tenemos una perspectiva parcialmente verdadera de la realidad. Y eso cuesta mucho trabajo, porque cuando yo acepto eso, pierdo identidad. Yo tengo la neta. Entonces, y estoy identificado con mi neta. Entonces, cada vez que acepto que mi neta no es la neta, es una neta parcialmente verdadera, pierdo identidad. Ahora, esto lleva a los movimientos sociales, a los partidos políticos, a los ONGs, a todo esto. Pues es terrible, porque no podemos aceptarlo. Porque la vigencia de mi propia existencia, la vigencia de la ONG, la vigencia del movimiento político, está fundamentado en el principio de que mi verdad es la verdad. Ahora, capitalismo consciente están fincados en el principio de que ellos son la neta. Entonces, ahí es donde digo yo, para atrás, porque no es tampoco la neta. También hay otras
formas de entenderlo. Entonces, a tu pregunta es eso. Ahora, una de las cosas interesantísimas de capitalismo consciente, que esto sí es fáctico, es que las empresas que se siguieron el capitalismo consciente en Estados Unidos son empresas que desempeñaron por arriba de la referencia de mercado y de su competencia 100 veces, 20 veces, 50 veces, está todo perfectamente documentado, 20 veces arriba de las empresas de Good to Great de Jim Collins en el mismo periodo de tiempo. Cosas como que la acción en la bolsa, por ejemplo, de Panera Bread, durante los últimos 20 años, se sostiene por arriba de Starbucks en su comportamiento consistente. Entonces, lo que también es un hecho, y esto sí, yo lo he verificado con empresas en México con las que trabajo, lo que es un hecho es que si tú eres capaz de diseñar un negocio donde el fin último no sea generar solamente utilidad, sino resolver el problema de cómo puedo hacer un buen producto o servicio que impacte positivamente y mejor que toda mi competencia, todos mis stakeholders, esa apuesta sin duda genera mucho más beneficio y valor de la empresa que si no lo haces. Entonces, lo que es interesante de esta perspectiva, más allá de llamar capitalismo consciente o no, es un modelo de negocio. Si diseñamos empresas que son verdaderamente efectivas en resolver el problema de cómo entrego este producto o servicio de manera efectiva y en el camino lo hago siendo efectivo con todo, o sea, repartiendo valor con todos mis stakeholders, pues tengo una comunidad que me acompaña y hace que la empresa crezca. Me volaste la cabeza con varios conceptos. Creo que hablabas por ahí de un blog post que publicó Elon Musk de Wait But Why, que era el que ponía el cubo de Nueva York. También lo leí. Sí, exacto, eso fue. Sí. Increíble, porque sí, de repente, como decías, hay muchas ideas y conceptos que vuelan, pero pues estamos llenos de bullshit. O sea, honestamente, cuando dijiste esa palabra y estás hablando ahora de todo el movimiento woke, pues pareciera políticamente incorrecto referirte a esto como bullshit, pero la realidad es que simplemente es una manera de generar esta cohesión social, ¿no? Y de participar en estas identidades colectivas que se han ido generando por tanto tiempo. Y gracias a Dios salió Elon Musk a defender mucho, pues, Sí. y a más bien, pues sí, atacar mucho de este concepto woke. Y me parece bien interesante porque habiendo estado tú, en fin, tanto tiempo, con tanta experiencia en el tema de desarrollo personal y de integración, pues que lo menciones con esa fuerza me pareció muy relevante. ¿Por qué crees que estamos, más bien, cuál es tu opinión de todo el tema de woke? ¿Cómo llegamos aquí y cuál es la siguiente iteración de esta evolución? Para mí es una tragedia. Y primero quiero decir que es una tragedia de la que yo soy responsable. Yo fui el más woke de los wokes. O sea, para mí había que hacer diversidad e inclusión en las empresas. Para mí había que hacer todo este tema de responsabilidad social. O sea, he ido creciendo y defendiendo eso. Y si yo estuviera a los 18 años, seguramente estaría tomando el campus de la UNAM para defender a Palestina. O sea, eso, quiero decirte, entiendo perfectamente bien de dónde viene. La esencia del movimiento woke viene con el valor de las personas de hacer referencia a la justicia que deja fuera con injusticia a los no protegidos, a las minorías, a los no protegidos. Entonces, el primer problema de no woke es la protección. Ya de ahí de fundamento, claro que está, digamos, alineado con mis principios y creo que toda la gente. Si ahorita salgo a la calle y hay 4 personas golpeando a una, lo primero que hago es separarlos y decir uno, ¿no? O sea, cuando se percibe que hay injusticia, hay un impulso humano a buscar la justicia. Y eso es donde nace el movimiento woke. De hecho, nace con Black Lives Matter primero, ¿no? Y ahí nace. Y yo, claro que digo, oye, si los policías norteamericanos tratan diferente a los delincuentes negros, pues hay algo que no está bien, porque a ellos sí, porque estos no, etcétera, etcétera. Eso, en la esencia, es una esencia de búsqueda de la justicia, lo cual me parece a mí un principio noble y un gran principio, ¿no? Entonces por eso conectamos con lo woke. Lo siguiente que tiene lo woke es que lo woke tiene un problema para mí bien serio, que no es lo woke. Cualquier movimiento social tiene un problema bien serio, que es que cuando me integro al movimiento social, pierdo absolutamente todo el accountability individual. Porque me someto o me dejo ir hacia el movimiento social, ya no soy yo, somos todos. Y entonces ahí tienes el Me Too. Hombre, que en los últimos 50 años, o hace 20 años, los últimos 50, se trataba diferente a las mujeres, sobre todo en el ambiente laboral, sin duda. Oye, que ¿por qué tratamos diferente a las mujeres y no les damos las mismas oportunidades? Buena pregunta. Problema, ¿cómo resolvemos eso? Pongamos a resolvernos. Pero una cosa es eso, que así empezó y está bien.
Y otra cosa es que hoy es muy poco probable que un hombre pueda tener credibilidad frente a una demanda de un colectivo femenino. La narrativa es, ya perdiste, brother, porque lo que es verdad hoy es que las mujeres son abusadas, cosa que es prácticamente verdad, no estoy diciendo que no, pero la forma en que resolvemos el problema es ahora viéndolo todo así, y lo vemos todo así como si además solo fuera eso. Entonces, de lo que no hablamos en el movimiento feminista, en el Me Too, sobre todo, no se habla de la corresponsabilidad, porque es un pecado. O sea, no sé qué va a pasar cuando digas, pero es como, no hay corresponsabilidad, es víctima, es una posición de poder y una mujer, sin duda, todo eso sin duda. Esto es verdad. Y también necesitamos preguntarle a la persona que participó en eso, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Porque si no hablamos de esa parte, se vuelve woke, es decir, se vuelve una verdad compartida, una narrativa absoluta. Y el problema con la narrativa absoluta es que mucha gente muere, en muchos sentidos. O sea, o muere las ideas libres, o muere las personas en la cárcel, o los matan, ¿no? Porque hay una narrativa de justicia social que impera frente a cualquier criterio de individualidad que es igual de vigente que la narrativa social, pero se pierde completamente. Claro. Entonces, tienes a lo woke como una nueva norma. Claro, y además que termina en cometerse nuevamente injusticias, porque esta nueva verdad colectiva, pues genera esas injusticias, porque ya no se ve lo individual dentro de lo colectivo. ¿Cuántas personas murieron en el siglo XX por guerras? Pues decenas de millones, no tengo ni idea. 35 millones es la estadística. Gente con un arma defendiendo a su país, o peleando por su país. En el mismo periodo de tiempo, ¿cuántas personas murieron asesinadas por sus gobiernos que ellos eligieron? Sí, pues me imagino que serán más. Pareciera que suena contradictorio. 75. Mao, 30. Stalin, 40. Hitler. Y todos esos fueron personas que fueron elegidas en nombre de la justicia. Y luego acribillaron a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, esta es la paradoja de estos movimientos. Que siempre detrás, de escuchar un quote que me encantó, que decía, detrás de una utopía hay muerte. Porque al buscar una utopía, los que disienten de la utopía mueren. Los excluyen del sistema y la única manera es muerte. La energía tendría que estar puesta en integrar perspectivas y resolver problemas, no en defender posturas. Y lo woke se ha vuelto un movimiento postural. Quiero ser totalmente respetuoso con que la, digamos, conciencia de las personas de buscar justicia, de buscar equidad entre lo masculino y entre el género, entre equidad de género, de buscar que haya más participación de los géneros en las organizaciones, de buscar que haya menos impacto ambiental, está increíble. Pero cuando lo ponemos como una regla, no solucionamos el problema. Entonces, no estamos solucionando el problema de la equidad de género, estamos poniendo reglas. En esta empresa tiene que haber en el board 3 mujeres y 10 hombres, o 5 hombres, o ni siquiera sea la estadística. No estamos resolviendo el problema de cómo hacemos que las mujeres y los hombres puedan dar su regalo de la mejor manera, porque en este board solo hay hombres porque se requieren hombres, punto. Porque no son hombres y mujeres, son las personas más capacitadas para resolver el problema de esta empresa. Y si son todos hombres y negros, o todos bajitos y gordos, o todos she o he, whatever, necesitamos resolver este problema. Y de eso no hablamos. Entonces, como no podemos tener ese diálogo, lo que hacemos es que ponemos reglas. Y las reglas se vuelven como esta regla de que no puedes tener sal en la mesa en los restaurantes. Tienes que pedir el salero. Porque algún imbécil decidió que no estaba bien que la gente tomara sal. Pero sí pueden pedir una coca de dieta de este tamaño, sí pueden pedir 44 postres de azúcar hasta la madre, pero no puedes pedir sal. Porque alguien decidió que la sal ya no está por sal. Es como, pero así empieza con esas decisiones normativas que se vuelven una nueva moral. Y la moral es la definición de lo que es correcto, bueno y malo de un grupo. No es la ética. No son los principios, digamos, de la humanidad o los principios humanos. Son la interpretación de los principios de acuerdo a un grupo que en ese momento tiene cierto poder. Y hoy los woke tienen muchísimo poder. Muchísimo poder. Párate en Reforma en la manifestación de las mujeres y diles no estoy de acuerdo. Y sales madreado y pintado de morado. Y tal vez no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con muchas cosas del movimiento femenino. Y estoy totalmente a favor del principio de que la equidad de género, de que las mujeres y los hombres y los gordos y los flacos y los negros y los chaparros tengamos oportunidad de desarrollo, sin duda.
Pero también estoy de acuerdo y totalmente a favor de que los que tienen mérito propio salen adelante. No por su color, no por su género, ni por ninguna ayuda. Son gente que tiene mérito propio. Todos los movimientos descansan en los hombros de personas que dieron su vida para que ese movimiento pudiera llegar. Todas las mujeres que marchan en Reforma tuvieron abuelas que fueron violadas, secuestradas, asesinadas y que se sometieron, y otras que lucharon y sufrieron para que ellas puedan marchar en Reforma. Hay un principio operativo en esto que es: pongamos atención a todo lo que pasa, no solamente a mi idea, nuestra idea colectiva de que esa es la nueva norma. No sé si me lo voy a entender. Sí, totalmente. Como dices, sí, y también, que ahorita querré entrar a ese tema que me parece un concepto bien interesante, pero coincido contigo absolutamente. Y sabes, llevaba tanto tiempo queriendo hablar de esto, pero no encontraba la manera de hacerlo. Y honestamente, tal vez ni siquiera el valor, porque sé que es políticamente incorrecto, pero la manera en la que lo estás articulando, pues no podría haber sido más perfecta desde mi propia perspectiva, que como bien dices, es sesgada y es mi propia historia. Pero de verdad creo que es también peligroso y hay que tener esa dimensión para entender cuando se vuelve un fanatismo y ese fanatismo se convierte en una identidad, y esa parte de la identidad cuando se ve amenazada, entonces puedes poner tu vida en riesgo, ¿no? O viceversa, puedes hacer cualquier cosa por lograr eso porque tu identidad es tu misión y eso está por encima de todo lo demás. Y creo que eso es bastante peligroso. Y por otro lado, pues como dices, pues por supuesto que comparto ese dolor. Yo mismo soy hijo de una madre soltera y he tenido mi propio contexto y entiendo que se dé este pendulazo en el tema del feminismo, pero también reconozco que hay cosas que no están bien de ese movimiento, ¿no? De la manera y de la agresividad y la violencia y de muchas de las cosas que hay, pero también reconozco que vienen del dolor y que vienen del sufrimiento y que vienen de la injusticia y que es importante, ¿no? Y creo que esto es todo parte de un proceso evolutivo y uno de los conceptos que más me gustan de los que hablas son de los niveles de conciencia, ¿no? A nivel personal. Y creo que si nos pudieras explicar qué son esos 3 niveles, tal vez sería una analogía perfecta para saber por dónde estamos pasando, porque me parece que tal vez es pasar del nivel 1 al nivel 2 y es esta convulsión del proceso lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, una manera de entender la evolución, hay muchos enfoques, hay el enfoque, digamos, evolutivo en el que más o menos desde diferentes perspectivas, Piaget y algunos enfoques sociológicos, incluso demográficos, etcétera, entendemos evolutivo, quiere decir que vamos de menos a más. Es una manera muy simple de ponerla, eran 20,000 Homo sapiens, hoy somos 7,000 millones de personas, somos más personas. Es así de simple. Había antes X capital en el mundo, hoy hay mucho más capital en el mundo, en fin. O sea, vamos de menos a más, eso está claro. Y también yo tenía 1 año y tengo más años, tengo 60 años, o 59. Entonces, vamos de menos a más. Esto se puede entender como una espiral. Y la espiral, lo que explica, se llama Spiral Dynamics del enfoque. Lo que explica la espiral es que hay una dinámica espiral ocurriendo a nivel humanidad y a nivel social y a nivel personal. La manera de entenderlo más simple es que el primer nivel se le conoce como egocéntrico, es decir, es el nivel en el cual el mundo es solamente un reflejo de lo que yo veo y lo asevero como verdad. Entonces, si vamos a la evolución de los seres humanos, de los Homo sapiens en aquel momento, de hecho, el Homo sapiens es quizá el primer movimiento de ego a etno, porque se organizan entre ellos. Esa es una de las cosas que hace que el Homo sapiens sea quien acaba, digamos, o sapiens en el sentido que conoce y aprende, pero para eso hay un diálogo. Es decir, hay algo más que yo. Es tu verdad y mi verdad compartida vale más. Vamos para allá. Cuando yo estoy convencido de que es para allá, soy egocéntrico porque yo estoy viendo que ese es el camino, y entonces es como el primer nivel. En el niño, pues el niño viene primero, es interesante el niño porque el niño viene de estar en el vientre de la madre en una relación totalmente simbiótica con una persona donde incluso se dice hay un sentido de unidad tan profundo que el niño no distingue todavía entre él y su mamá porque está allá adentro, pero su mamá es parte de él, parte de su mamá. Tenemos que tener una regresión y verlo con claridad, pero un poco el principio es el primer momento en que el niño nace y sale de la madre, le cortan el cordón y llora, es el primer momento en donde él es él, o el niño, es la primera momento de identidad. Y entonces él, como viene de esta experiencia, el niño no distingue entre él y su mamá, por eso llora y quiere chichi, porque no puedo entender que hay alguien afuera que tiene otra agenda, soy yo y es comer, ¿no? Y cámbienme y etcétera. Este primer momento del niño que ocurre en los primeros 7 meses es como muy egocéntrico según Piaget, pero luego viene del año 1 al 7 se repite este fenómeno. El niño lo que está experimentando es
el mundo es mío, no, el juguete es mío, no tengo por qué prestarlo, y quiero helado, el berrinche del niño es totalmente egocéntrico, y el mundo se tiene que ordenar para mí, o el mundo es una extensión de mí. Esto, en la etapa de la evolución, llevó a que los hombres, para poder sobrevivir, en este caso los sapiens, tuviéramos que relacionarnos, porque matar lagartijas, yo solo puedo matar lagartijas, pero no me da los nutrientes adecuados para poder moverme cuando viene el invierno a otro lugar, cuando tengo la energía. Pero voy a pasar un mamut, ¿no? Y digo, pues, me come ese mamut y llego al otro lado de donde tengo que llegar, pero no lo puedo matar solo. Entonces, tenemos que establecer un mecanismo de cooperación, tú y yo, que ese es, en cierto sentido, el capitalismo es solamente un mecanismo de cooperación, claro. Perfecto. Entonces, oye, tú eres el grandote, yo soy el chico, los dos queremos más carne, tú eres el que te animas a clavar el cuchillo, pues quédate con la parte de la, pues dame un pedazo, pero yo te ayudo, ¿no? Y esto empezó a pasar históricamente o arquetípicamente, o arqueológicamente, diría yo, pues, o sea, tenemos pruebas de que eso pasó. Nos empezamos a juntar en grupos, y esto se conoce como etnocéntrico. Entonces, evolutivamente, dos grupos fueron, uno al este y otro al oeste del valle, y los del oeste del valle empezaron a compartir la comida, los rituales, la forma en que cazaban, uno empieza a cazar diferente, y además empiezan a tener una interpretación de los fenómenos del mundo, que es lo que ellos entienden. Entonces unos de repente dicen, el sol es el dios, y otros dicen, la luna es el dios, o la lluvia es el dios, o el dios es los animales, o el dios son los no sé qué. O sea, empiezan a compartir, y esto igual Javier lo explica muy lindo, empiezan a compartir historias que vuelven realidad, que eso es lo woke. Compartimos historias que volvemos realidad. Hoy las redes sociales potencian de una manera terrible, tremenda, y cuando empiezan las redes sociales, la gente afirma cosas sobre el conflicto de Israel y Gaza y Palestina, afirman cosas como si fueran verdad que no son verdad. No es verdad, o sea, eso lo podemos multiplicar muy rápido, pero no es verdad que Israel atacó a Palestina, no es verdad. Palestina atacó a Israel, primero se defendió Israel, y luego Israel está yendo por sus gente. Y también es verdad que en eso están destruyendo a mucha gente inocente, seguro, también es verdad. Pero lo que pasa es que empezamos a contar historias, y lo estamos viendo ahorita, estamos a un día de las elecciones. Sí, sí. Este es tu último podcast con este gobierno. Exacto. Otra vez es una lucha de narrativas donde unos afirman una historia que es 100% verdad, otros 100% verdad, y yo me paro y digo, sí, también. Claro. Porque no puedo comprar la narrativa de uno como solo la verdad, ni la narrativa del otro como solo la verdad. Entiendo que sí, y también y sí, también, entonces vuelve más complejo, ¿no? Y sostener eso es más complejo. Entonces, regresando a los niveles, el nivel de se llama etnocéntrico, es decir, la centricidad está planteada en lo que mi etnia ve, mi grupo ve. Acabo de verlo en la final de la América, no fue penal. Pero los de México, sí, claro. Y también, claro, sí, también. Claro, sí, también le pegó y sí, ¿no? Pero uno lo ve como no fue penal, lo ve como fue penal. No, sí, está difícil, está complejísimo. El VAR dice una cosa, cuando ves el último ángulo sí le acaba de pegar, pero está en el área, entonces sí, pero ya salió de la bola. Es una conversión bien compleja. Lo etnocéntrico tiene que ver con cuando yo me afilio a la verdad y a la narrativa de mi grupo. Y esto lo hago básicamente por dos razones. Porque si no estoy en el grupo no puedo sobrevivir. Le decíamos al Homo sapiens, si el grupo está allá, yo estoy fuera del grupo, no puedo sobrevivir, no puedo comer el mamut. Pero ya me el cuadro, no puedo comer el mamut, entonces regreso al grupo y necesito que el grupo me acepte. Esto es crítico del movimiento woke, crítico. Hay un sentido de pertenencia en el cual si el movimiento me acepta, ahora me siento seguro, porque estoy acobijado por un movimiento, por una comunidad, por una tribu en el caso del Homo sapiens. Y ahora me adhiero, acepto y construyo la narrativa de ese grupo como la verdad fáctica. Y entonces, cuando yo asumo una verdad fáctica y absoluta, cualquier cosa que desafíe esa verdad, tengo dos opciones, o dialogar e integrar o anularlo. Y dado que dialogar e integrar a nivel grupo es imposible, entonces cedo eso y digo, excluyo. Y entonces, from the river to the sea, a la chingada, quiten a los israelitas, no integro. El mundo está en ese nivel, tú y yo como persona, vamos creciendo y entramos a la adolescencia. Entonces, resulta que tengo mi balón de fútbol, llego a la escuela y es mi balón de fútbol. Pero para jugar necesito prestar, porque si no tengo con quién jugar. Y para jugar, pues necesito
escoger, te toca en este equipo y en este equipo, y hay una dinámica de negociación social, de cooperación, para que 8 personas en el recreo podamos usar el balón, y hay algo más grande que usar el balón, que es poder jugar. Entonces, la transición entre lo egocéntrico y etnocéntrico se da cuando descubro que hay algo más grande que mi propia perspectiva, y que yo soy el dueño del balón, eso no lo vamos a negar. Yo traje el balón y eso me da cierto derecho. Yo lo traje, no lo trajiste tú. Yo hoy traje el balón yo. Entonces, vamos a jugar fútbol. Yo escojo primero cancha. Yo traje el balón. Pero hasta ahí acaba mi poder, digamos. Lo que sigue es, si no lo presto, no jugamos. Hay algo más grande. En el caso del desarrollo social, bueno, si yo me afilio en la comunidad, tal vez me quedo con esta chava o con esta pareja, no sé, o sea, en aquel momento, pero me toca carne de la presa que matamos. Tal vez tengo que hacer un trabajo especial para la comunidad, ir a cortar leña que no me gusta, pero a cambio de eso tengo acceso a esta comunidad que me protege y tengo... Esto diferencia muchísimo a lo woke, porque una característica de lo woke muy importante es que la generación woke tiene muy poco... La generación woke, que no estoy hablando de las personas que despertaron a decir el mundo tiene que ser mejor y ahí tiene que haber, por ejemplo, equidad de género. Estoy hablando de las personas que hoy se afilian al movimiento. Todas son personas en general educadas, con comodidad, que crecieron con acceso a mucha información, comiendo barritas keto. Claro, o sea, con privilegios, ¿no? Sí, es la generación privilegiada que en cierto sentido sistémicamente también se afilia a esto, y esto lo podemos llevar al tema de la responsabilidad social empresarial y al tema del filantropismo. Hay como una desigualdad sistémica porque yo fui privilegiado. Moralmente no está bien ser privilegiado. Moralmente hoy no está bien ser Elon Musk. Claro, es una respuesta a la culpa, ¿no? ¿Cierto? A una culpa que solamente viene de haber afiliado a esa narrativa social. Claro. Sí. ¿No? Porque, no mames, yo no soy culpable de nada. Si yo soy responsable de mi vida, hago lo que quiero y sé que he tenido impacto constructivo y destructivo y so be it. Pero no soy culpable de nada. Entonces, de hecho, la organización que hace mucho dinero no es culpable de nada. Es responsable. Y sus clientes son responsables de comprarle. El otro estaba con un chavillo woke y me dice, es que no es cierto eso, necesitamos el teléfono para vivir. No, tú compras el teléfono porque quieres participar en la tecnología del día de hoy y quieres tener el teléfono y eliges comprárselo a esta empresa. Y eliges pagarle sus promociones, pendejo. Esa es tu elección. Esto, digamos que es la manera sana de pasar de lo egocéntrico al etnocéntrico. Y lo que es peligroso en lo etnocéntrico es que el paso es perder la responsabilidad y poner todo en el colectivo. Y como el colectivo es moral, además, asumo y descalifico lo que no está dentro del colectivo. Y por eso, en los últimos 2000 años o más, sobre todo en los últimos 2000 años, que acaba el imperialismo, digamos, monárquico, las grandes matanzas y conquistas, empezando con el Islam, que es uno de ellos, es en el nombre de Dios. Porque es en el nombre de Dios. Le quito toda la responsabilidad y lo pongo en manos de la narrativa colectiva. Y eso en lo woke así es. En el nombre de lo woke, de la justicia, voy a defender a Palestina de la manera que la defiendo o voy a defender a whatever. El paso, digamos, más sano, que es ideal, porque no es fácil, es que yo me lleve a mi afiliación al grupo, mi familia, mis amigos, mi escuela, mi comunidad, mis creencias, mi empresa, estos grupos, mi club de fútbol, etcétera, me vaya ahí, pero no sea yo artífice de la narrativa y no relegue mi responsabilidad a la narrativa. Dentro de ese grupo conserve mi responsabilidad y sea capaz de estar en el partido América Chivas o América Cruz Azul, y si yo soy americanista, decir, híjole, me parece que no fue penalti. Que eso, dilo con un grupo de americanistas fanáticos y te aniquilan. Pero tú di ahorita en un caso de abuso en una empresa, híjole, me parece que la chica tiene una responsabilidad también. Te aniquilan. O sea, está totalmente secuestrado eso. El peligro de los etnocéntricos es que, del nivel etnocéntrico, es que desacreditamos todo lo que está afuera. Ahora llevan una empresa. El CEO, que lo que dice es, el mundo es como yo lo veo y se acabó. El 80% de los CEOs con los que trabajo, o sea, de empresas convencionales. Es así. Ahora, el CEO que lo hace más, digamos, más segundo nivel etnocéntrico, sería todos hablemos de esto y que creemos una verdad que compartamos. No es mi verdad, es nuestra verdad. Pero aún así eso es determinante. La persona que más admiro yo, que ha llegado a hablar de los niveles estos en la empresa,
que por cierto es el único speaker en Capitalismo Consciente que cuando fue a hablar no se pararon a aplaudir y no lloraron, lo cual ya fue para mí clarísimo, aquí no es del tema, es Frederic Laloux. Y Frederic Laloux, que es un ex consultor de McKinsey, escribió un libro que se llama Reinventing Organizations. Y él mapea todos estos niveles en las organizaciones con muchísima claridad. Y uno de los principios que dice él es que para poder ir al siguiente nivel, necesitas integrar y trascender el nivel anterior. Entonces, el CEO, y esto va con el tema de liderazgo consciente, en capitalismo consciente, el líder, o CEO, dueño, lo que fuera de la empresa, tiene que tener la capacidad de entender que él ve el mundo de una manera, Steve Jobs, ¿no? Obsesionado con una manera de entender el mundo, y eso lo tiene que tener claro. Y después, de alguna manera, pasar al siguiente nivel, que es qué es lo que vemos todos, y ahora ir al tercer nivel, que es el tercer nivel que se conoce como mundo céntrico, que es la perspectiva de el mundo. En la empresa, la tercer nivel, no solo soy yo y nosotros empresa, incluso no y nosotros stakeholders, sino es yo, nosotros stakeholders y todo el mundo. La competencia, los mercados, ¿no? Pero integrarlo de manera constructiva, no combativa. Esa es una perspectiva más del tercer nivel. Entonces, ¿qué nos está pasando en el mundo ahora? Bueno, que la primera vez que una persona, un ser humano, y lo tengo aquí, esta es la primera edición de un libro que se llama The Whole Earth Catalog. Este libro es el libro que Steve Jobs vio y le flipó la cabeza. Y se inspiró para tener una visión global. Este libro tiene la primera foto vista desde el universo de la Tierra. Y ahí se ve la Tierra. La primera foto sucedió en 1954, si no me equivoco. O sea, fíjate lo que estamos diciendo. Apenas en 1954, un ser humano pudo ver objetivamente la Tierra. Antes teorizábamos de la Tierra, pero no la habíamos visto. Entonces, está pasando en este momento que estamos pensando en una perspectiva de tercer nivel, toda la Tierra. Y el primer presidente que hizo eso, que fue un emblema de eso, fue Obama. Obama fue el primer presidente mundocéntrico, en tener una agenda global. Y obviamente todo el tema ambientalista, ecologista en los 60s, todo ese momento convulsivo, vino a decir, señores, hay mucho más que la perspectiva etnocéntrica, que es América, los Estados Unidos, Vietnam, ¿no? Hay algo más, Estados Unidos y Vietnam, el mundo. ¿Qué sentido tiene hablar de que la selva es de Brasil, amazónica, si para que la selva se pueda fertilizar tiene que volar arena del Sahara, cruzar y fertilizarla, y lo que la selva produce le da cauce de lluvia al Nilo? Olvida, o sea, está chingón que la selva sea tuya, pero brother, hay algo más grande, que es un sistema de la ecología nos trajo eso, y eso está increíble. Es una misión del tercer nivel. El problema es que como en el primer nivel, pasar al segundo nivel implica que yo haga un sacrificio, y es ceder mi perspectiva individual para integrar una más grande, y a la vez no perder integridad y ser responsable y no dejar mi responsabilidad afiliada al grupo, en el nivel mundocéntrico se complica muchísimo más. Es mucho más complejo. Entonces por eso tienes a Trump. El discurso de saque de Trump en el Capitolio es America First. Y la campaña Make America Great Again es porque no puedes ir a ayudar a Palestina, cabrón, y a El Salvador y no sé dónde chingados si nuestra gente no está bien. Entonces regresamos a la perspectiva etnocéntrica otra vez y nos jala. Entonces estamos en un movimiento que se conoce como un backlash evolutivo, donde íbamos muy bien hacia el tercer nivel, pero es un bypass. La ecología es un bypass, y entonces tienes este tema, este fenómeno de energía, en México fue clarísimo, energía solar, paren todos los hidrocarburos, y por el otro, y también, ¿no? Dices, claro. O sea, México tiene muchísimos hidrocarburos, estamos sentados en hidrocarburos, se van a seguir consumiendo hidrocarburos en los siguientes 60 años, además, y también hoy hay evidencia que ni siquiera eso está generando calentamiento global, y también hay que traer energías renovables y empezar a aprender de ello, pero uno anula al otro. Totalmente, porque como dices, yo creo que la gran mayoría de la población hoy está en este mundo etnocéntrico y por eso es fácil polarizar, ¿no? Y el Make America Great Again y el fifís contra chairos, porque eso hace que la gente se mueva, eso toca fibras que hacen que la gente se apasione y recuerden esta identidad y salgan a votar o se muevan, ¿no? Y eso tiene un gran poder, pues, en la sociedad en que vivimos, que básicamente, pues, la mueven este tipo de emociones y de sentimientos. Ahora,
desde tu perspectiva y habiendo navegado por todos estos niveles de evolución y de conciencia, pues creo que una de las cosas más difíciles que puedes hacer es cómo, digo, sin usar la palabra de consciente para intentar cambiarla, cómo ejerces el pensamiento crítico de manera autónoma. Mira, para mí, pero hay una cosa que es bien interesante. La sensación es perder identidad. Entonces, les cuesta mucho trabajo. Porque claro, pues es una muerte, ¿no? es una muerte. Yo he estado leyendo, mira, todo el sexenio, leí todos los días, revisé las portadas de los principales periódicos de México, que tenía en WhatsApp, todos los días leí, todos los días en el sexenio. Me chingué mucho el primer. Quité los polos, o sea, quité las perspectivas estas narrativas polarizadas, las quité de un lado. Y me fui a leer a los que están más en el centro, que su narrativa era sí, también, sí, también, sí, también, sí, también, un poco, ¿no? Y yo ofreciendo mi sí también. Y fui descubriendo a lo largo de la vida que en todas las conversaciones en las mesas yo era el pendejo que salía regañado porque defendía al otro. Sí. Entonces, yo llegaba y hablaban los de un grupo y yo decía sí y también del otro grupo y entonces estos me anulaban, no, pinche chai. Iba con los fifís, ¿no? Y con los chairos, decía sí también, no, pinche fifí. Entonces, hay una sensación de pérdida de identidad o de pérdida de fuerza. Entonces, primero que sientes, cuando haces el ejercicio realmente de integrar perspectivas, tú te haces más chiquito, te haces menos preponderante, te haces tienes menos impacto, eres el hazmerreír de la mesa. Y peor, cuando se juntan los dicen, no, este pendejo es fifí, chairo a la vez, qué pendejo. No toma partido. Sí, totalmente. Lo que pasa es que tomar partido es delegar el poder individual, es delegar tu libertad individual a la decisión de un colectivo que necesariamente va a excluir parte de tu libertad individual, pero sobre todo va a excluir a la otra perspectiva. Y eso es lo que es trágico. Por eso la democracia es una utopía, sí. No, yo más bien lo siento como la democracia es sublimitada. Ya. Porque la única razón del conflicto es mayoría de votos. Este país va a quedar dividido una vez más y la narrativa de los dos partidos políticos, fue polarizar el país. De los dos. No hubo en los tres debates, no hubo un solo argumento de integración. ¿Y por qué no? Porque si yo salgo a integrar, pierdo popularidad. Claro. Porque la popularidad está fundamentada en negar la existencia del otro grupo, en negar la verdad del otro grupo. Entonces, es una dinámica humana bien compleja que solo hemos resuelto a través de buscar utopías que terminan matando gente o ir con mayorías que terminan desacreditando a otro grupo, otra verdad importante. Y lo estamos viendo en Europa con la migración. Toda esta justicia social, este woke, está fuerte. No estamos siendo conscientes del impacto, ya están despertando. Y entonces estamos viendo a los Mileys, ahora el de Holanda, ¿no? Estaba leyendo el otro día que en Inglaterra hay, creo que sean 15 o 20 ciudades cuyo presidente municipal, cuyo presidente gobernador de la ciudad es musulmán. Y donde están ya pidiendo que se cambien las leyes de la ciudad a las leyes musulmanas. O sea, está fuerte. Está fuerte, no estoy en contra, nada más que son 2.000 millones. Son 2.000 millones de musulmanes. Ese es un fact. Son 1.700 millones de musulmanes. Y de los cuales 10% deben ser fundamentalistas. Y los fundamentalistas saben qué hacen. Y estamos defendiendo esa entrada. Ahora vamos a empezar a pagar el precio y Europa está verdaderamente con un tema serio. Claro, sí. Colapsado por la migración. Y fíjate que es bien bonito. Claro que yo quiero que haya justicia. Y si el pobre africano tiene que salirse a África porque le está pasando la chingada, aquí le podemos dar asilo. Claro. Y también tenemos que crear algo mejor que solamente su historia y la nuestra. Y cuando viene a decir es solamente nuestra historia, uff. ¿Qué ganas al integrar? ¿Qué ganas al integrar? Soledad. Seguro. Soledad. Seguro soledad. No hacen líder popular si integras, porque no, la fuerza es desintegrar. No, pero lo que ganas es integridad. Es decir, es poder vivir tu vida de acuerdo a el principio de que hay algo mejor que tú y que hay una riqueza que te trasciende y que al ser tu parte, ganas la experiencia de una, digamos en el sentido de la conciencia, pero ganas la experiencia, para mí es más fácil la experiencia, o te das cuenta y se siente rico y luego darte cuenta de que la realidad es mucho más compleja de la simplicidad de la narrativa de una perspectiva parcial
sea la ciencia, sea la perspectiva política, sea la perspectiva psicológica, sea la perspectiva ecológica, sea la perspectiva moral, sea la perspectiva religiosa, todas son parcialmente verdaderas. Entonces, lo que ganas es como una sensación de decir, el mundo es mucho más que eso. Hay mucha riqueza en ese sentido, ¿no? Riqueza en el sentido de, wow, o sea, no es como, ¿qué ganas exactamente lo mismo que cuando usas una sustancia psicodélica? psicodélica? O sea, ¿qué ganas? Acceso a algo más. De hecho, Claro. El principio de la psicodelia, exacto, perspectiva. El principio de la psicodelia es que la red neuronal default se apaga y aparece la perspectiva. Lo que aparece no es que alucines, no está, es que es otra forma de ver que la tenemos apagada porque estamos con la red neuronal default o estamos en default. Entonces, todo lo que es, digamos, etnocéntrico es un default. Entonces, al apagarlo ves otras cosas y dices, órale, hay otras cosas que la vida es mucho más rica, ¿no? Y eso creo que permite diseñar estrategias a la escala de cada quien, ¿no? Mejores para lo que sigue. Diría que eso es lo que ganas, ¿no? Un día le pregunté a Ken Wilber, que es un maestro con el que alguna vez tuve que interactuar, y le dije, ¿cómo se siente la conciencia? Y me dijo, se siente como espinitas que te clavan en la espalda. Entra y nunca se van. Sí, lo que puedes, lo que ves no lo puedes desver, ¿no? También esa ha sido mi experiencia con psicodélicos, y es un antes y un después, porque es innegable, ¿no? Y en fin, hasta se sale de lo que puedes platicar, en muchos sentidos es inefable, pero te da otra perspectiva y te da otra experiencia de vida que creo que nutre mucho tu experiencia, nuevamente, y siendo redundante, en la vida. Ahora, yéndonos en un plano más filosófico, ¿tú qué crees que carajos hacemos aquí en este mundo, nosotros como seres humanos? ¿Y qué estamos viviendo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es todo esto que estamos experimentando? ¿Y por qué estamos aquí? Sí, mira, desde mi perspectiva personal, yo estoy aquí para dejar algo mejor de lo que recibí, para que la humanidad continúe, que es algo hermoso la humanidad, ¿no? Para que nuestra raza, nosotros continuemos. Estoy aquí, y es muy importante, estamos aquí en un momento privilegiado de la historia, porque para que hubiéramos podido llegar aquí, los sacrificios que han hecho 7,000 generaciones atrás de nosotros son sacrificios que ni soñamos ni entendemos en esta vida moderna de redes sociales. No tenemos ni puta idea del sufrimiento que ha habido detrás, del esfuerzo que ha habido detrás de 7,000 generaciones de personas que encontraron y resolvieron problemas para que hoy yo esté aquí disfrutando de esta vida. Hoy tú y yo tenemos una vida que no se compara con las 7,000 generaciones atrás. En lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces, también está peor. Entonces, yo estoy aquí para que digamos, progreso en la humanidad, para los que sigue sea algo mejor. Sería mi primer impulso. A nivel humanidad, hay un impulso de la humanidad de persistir y de progresar. Porque si no lo hubiera habido ese impulso, nos hubiéramos destruido hace mucho tiempo. Sí, es un milagro que no haya una guerra nuclear hoy. Es un milagro. O sea, no sé si viste la visita de Putin con el chino, y iban dos personas, cada uno con sus portafolios, ¿no? Y decían, son los códigos nucleares, ¿no? O sea, estamos a esta distancia de que hay un conflicto nuclear de verdad. En todas las películas distópicas que había ahorita y toda esta narrativa distópica, que es muy factible que en cualquier momento, imagínate a Trump con los códigos aquí, imagínate a Putin con los códigos de escritorio. Estamos a la capacidad de que una persona haga claro y valga más de todo. Ahí estamos. Pero ahí hemos estado siempre. En muchos momentos de la historia hemos estado, tal vez más a nivel global, pero sí a nivel dos feudos peleados unos con otros, dos reinos, dos tribus, ¿no? Y muchas veces también no ha pasado. Y no ha pasado, y la explosión demográfica así lo demuestra, que es uno de los temas que nos trae, que sí, cuidado, porque ahora estamos con un problema demográfico serio, entonces eso implica la extinción de la raza humana. Pero hasta hoy, la raza humana ha tenido un impulso a persistir. Y el camino para persistir de la raza humana, para mí es como, y ahora la pregunta de ¿para qué estamos o para qué estoy yo? Para resolver problemas. Para resolver problemas que hagan que la siguiente generación tenga más elementos para resolver otros problemas. Entonces se les ven. Porque la especie humana ha progresado a partir de la violencia y a partir de resolver problemas. Son los dos principios que hemos usado para poder persistir. Es muy fácil ser Europa, ser inglés, y estar peleando por los valores de la justicia cuando durante 500 años robaste
todos los recursos de los países en los que eras imperio. Entonces vas a Londres y está en chingón Londres, está poca madre, hasta se sienten los edificios sólidos, pero son 500 años de explotación, de robo, o sea, es como si me dices, pon tu empresa y no hay, o sea, el dinero, el capital nunca se va a acabar. Puta, pongo la empresa más chingona y todos trabajamos increíble, vivimos increíble y generamos conocimiento, etcétera, gracias a que tengo capital infinito. Entonces, así ha progresado la humanidad. Ese capital infinito ha venido o por la violencia o por resolver problemas. Yo estoy más del lado de resolver problemas que de la violencia, obviamente, ¿no? Hasta que alguien entre y me ataque, pues me voy a defender con mis dientes, porque en el nivel 1 mi vida es primero y eso lo voy a defender. La de mi familia es primero, la voy a defender. Y luego, si me matan en el camino, me mataron, pero voy a defender. ¿Se entiende? Si la amenaza es contra la vida, pues la respuesta es completamente básica, pero mientras no sea que en nuestro caso ahorita tenemos recursos para poder resolver problemas. ¿Cómo hacemos para ir mejor juntos? ¿Cómo hacemos para revertir ciertas tendencias? ¿Cómo hicieron sistemas políticos mejores? ¿Cómo integramos el problema? El problema de la migración, hoy la respuesta va a ser cierran las fronteras y ya se regresen a África y se regresen a Arabia, la chingada, aquí puros holandeses, que para mí eso es una respuesta exactamente la misma que tenía yo a nivel 1, es decir, entran ahorita a saltar y me voy a defender, ¿no? Eso me parece que es esencial, la propiedad privada, la libertad son esenciales, ¿no? En mi casa, pero eso no quita el problema, que es mundocéntrico. No es problema de África la migración, es problema del mundo. Sí, también, no, como dices, yo creo que estamos en esta transición y es un camino natural que tiene que ser así, caótico, como es también el universo, pues al final del día somos parte de él y bueno, también hay como estos destellos, ¿no? A mí me parece muy representativo, hemos hablado un par de veces de él. Elon Musk, ¿tú qué opinas de él de manera general? ¿Leíste Atlas Shrugged, la novela de Ayn Rand? Sí, buenísima. Bueno, para mí es un personaje salido de la novela. Sí, puede ser, sí. O sea, para mí si hoy alguien representa el verdadero rol de un empresario en el mundo salud, primero, su claridad, la compra de Twitter me parece, le agradezco profundamente. Realmente entró a destruir la narrativa woke y liberó Twitter para que la narrativa fuera la narrativa integrada. Pues eso primero, siendo Twitter el medio principal de construcción de narrativa. Entonces, tiene esa capacidad de decir, esto no está bueno y entrar y hacerlo, y además, como un negocio. O sea, resuelve el problema. Luego, el caso SpaceX me parece emblemático de cómo los gobiernos tienen que ser lo más delgados y pequeños posibles, porque en el momento en que el Estado, otra vez el colectivo, toma las decisiones para restringir el potencial en el nombre de la desigualdad social, no hay destellos como estos. Yo no sé qué va a pasar con la humanidad, pero si viene la pinche guerra nuclear en los siguientes 20 años, un grupo, 20 pendejos, se van a ir en un cohete a vivir a Marte. Y eso gracias a Elon Musk. En ese sentido, la especie humana va a persistir. Entonces, yo no voy a estar en su cohete, no soy su cuate, y lo voy a ver despegar y decir, qué mala onda. La película está de Don't Look Up, ¿no? Los voy a ver despegar, pues qué más pedo que no fui su cuate, pero alguien se va a salvar y eso implica que haya más vida humana en otros lados, si por el caso. Entonces, y eso está totalmente copado y topado por la NASA, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú lees el libro y vas viendo que tuvo que quitar 30,000 regulaciones, y él dice, apuéstale a la excepción, no a la regla. O sea, apuéstale a lo improbable. Esa es su filosofía. Es improbable que nos autoricen a hacer un cohete así, sobres. Hay que hacer. Eso para mí es, en un sentido, es heroico. Es heroico. No vemos el efecto, el impacto que eso tiene en el mundo. Y luego tiene cosas como el tema de poner los satélites en Ucrania, donde cuando Ucrania estaba siendo atacada, le decían apagar la señal a los rusos, y le hablaron, él nos dijo, oye, si me apagan la señal a los rusos, nos aniquilan y no tenemos forma de defendernos, y les prendió los satélites, se pudieron defender, y luego le dijeron, oye, queremos que nos des estos satélites para atacar a los rusos, y les dijo, bye, chao, ahí no, si quieren contrátelos y paguen pendejos como todos, pero no, ¿sigues? Entonces, esa claridad me parece una persona muy íntegra, eso es lo que me pasa, y además un genio, creando y desarrollando. Ayer veía que lo está atacando el Congreso porque por monopolio, y su respuesta es tan clara, es decir, todo es open source. Tesla es open source. El 80% de Tesla es open source. Es más,
hoy el boom de los carros, de los coches eléctricos, ya superó a Tesla by far en China. Claro, BYD y todas estas. No, pues hasta las mismas baterías y demás no tienen propiedad intelectual. Sí, o sea, él empezó produciendo estas baterías para otros, ¿no? Era parte del modelo de subsistencia de Tesla. Entonces, caray, yo digo, ojalá haya muchos más de esos, ¿no? Que son gente que... Pero para mí, y esto lo digo con todo respeto para todos los que lo han dicho. O sea, tengo profundo respeto por el ingeniero Slim, por ejemplo, ¿no? Oye, tuvo la oportunidad de comprar un banco y es uno de los 3 bancos que quedan en México sanos en manos de mexicanos. Todos los demás están en manos de los extranjeros, los vendieron, mal administraron, los vendieron, los compraron, los revendieron, se metieron. O sea, compró un banco y lo gestionó bien y es un buen banco mexicano, ¿no? Que compró un español, ¿no? Entonces, tengo mucho respeto por la gente que resuelve esos problemas y lo hace bien. Tengo muy poco respeto por la gente que al resolver el problema, su impacto es completamente destructivo y encima es beneficiado para esa persona. Siento que Elon Musk es como la siguiente generación. Elon Musk es el siguiente Steve Jobs, evolutivamente hablando. Entonces, yo fui fan de Steve Jobs, tuve la oportunidad de conocerlo y de interactuar con él y crecí siendo yo Apple fan, o sea, veía el mundo a través de Apple, ¿no? Y yo digo, esta capacidad de poder creer que puedes solucionar un problema que impacta el mundo y apostarle y hacerlo, wow, ¿no? Y él no es eso, pero reloaded. En la entrevista de Oso, una de las cosas que más me llamó la atención fue esta relación que platicas con el ingeniero Slim y con Steve Jobs, y dices que en su momento pudiste haber comprado acciones de Apple cuando estaban en un par de dólares, y que una de las cosas que más te arrepientes es no haber aprendido a jugar el juego de las inversiones. Cuéntanos un poco esa historia. Siendo tan fan de Apple, pues hacía todo el sentido del mundo que compraras acciones de Apple, ¿no? Es una historia que me da pena contar. O sea, me da pena en el sentido, no pena de que la gente sepa, sino pena en el sentido de que me veo como completamente inconsciente en ese sentido. O sea, no poniendo atención. La historia es muy simple. O sea, yo desde muy chavito tuve una computadora Apple, crecí con Apple, entendí Apple, conocía muy bien, fui como geek de mi generación, que no tiene nada que ver con los doy, pero yo era el geekillo de mi generación. Y en ese momento, en algún momento dado, en el IPADE, conocí a Gerardo Sánchez, que era el hermano de Alfredo Sánchez, que trabajaban en Red 1, y Red 1 los acaba de comprar Telmex para hacer la red de datos de Telmex, y ellos eran también como geeks un poco. Alfredo Sánchez fue un visionario de la tecnología, compraron su empresa y se volvió como el asesor en ese momento, porque el ingeniero cambia de asesores, pero en ese momento era como el asesor tecnológico. Y a mí me invitaron, porque yo entendía bien el tema de la tecnología y el tema de Internet, me invitaron a trabajar con ellos en un proyecto que fuera el proyecto de Internet de Grupo Carso. Estoy hablando hace 30 años. Yo llegué y puse todo lo que yo conocía en la mesa, y era el primer boom de Internet. Yo desde aquel entonces tenía una empresa de mercadotecnia que hacíamos mercadotecnia para Internet. Estamos siendo los primeros sitios grandes de México, etcétera. Yo estaba muy metido en el tema de Internet. Y obviamente conocí a Steve Jobs, toda la historia de Steve Jobs. En mi empresa de mercadotecnia, todas las computadoras eran Next, porque Steve Jobs ya estaba en Next. Había quedado Apple y estaba en Next. Entonces yo seguía a Steve Jobs ahí. Y un buen día teníamos el desafío, el sueño en aquel momento. Habíamos comprado Prodigy, había comprado Prodigy, yo había sido parte de todo ese equipo que compró Prodigy, lo trajimos a México, hicimos el lanzamiento, etcétera. Yo era como más como estrategia que técnico, yo no era nada técnico. Y entonces les dije, imagínate qué bonito sería que pudiéramos vender una computadora por $300 al mes en el recibo telefónico para todos los mexicanos. Y salgamos con una oferta y vendamos una computadora. Y esa computadora tiene que ser Unix, para que no tenga licencia. Y la persona que ha creado la infraestructura de Unix más adelantada es Steve Jobs con su Next, el sistema operativo Next, que yo conocía muy bien, que era programación por objetos. Eso fue, Steve Jobs hizo el primer sistema operativo de programación por objetos. Eso fue lo que potenció la tecnología y el desarrollo, y hoy ya es historia vieja. Entonces dije, necesitamos ver eso y usar Next. Se armé un equipo de gente experta en objetos para armamos el prototipo de la computadora, etcétera. Y en ese momento, yo empecé a sentir rumores de que Steve Jobs Next iba para abajo, de Ross Perot había invertido y quería comprarla, Next iba para abajo, y yo le dije a Alfredo Sánchez, en aquel entonces, en una junta de Alfredo, ¿por qué no compramos Next
Lo que cuenta es el sistema operativo. Ya lo van a vender, nos lo traemos y usamos ese sistema operativo para poder sacar computadoras baratísimas para todo México. Y entonces sacamos una cita con Steve Jobs y fuimos al Fred y yo a ver Steve Jobs. Y Steve Jobs estaba en ese momento en que Next estaba de bajada, pero él ya estaba sintiendo que había tenido todo el éxito de Pixar, que ya no estaba mal él, y Apple venía como que la única alternativa a ser él. Y entonces se hizo un par de acercamientos, algunos ejecutivos de Telmex fueron a hablar con él para ver si se la compra, pero todo ese tiempo la acción de Apple estaba en el piso, $2 la acción. Y yo tenía un dinero guardado en Estados Unidos. De hecho, me habían pasado un fin en Estados Unidos, tenía guardado, no me acuerdo mucho, pero una lanita guardada. Y mi papá tenía otra lanita guardada en Estados Unidos. Y yo le estaba proponiendo al ingeniero Zim que comprara Next y que comprara a Steve Jobs, que se asociara con él, porque ese güey iba a dar la vuelta a todo. De hecho, yo platiqué con Steve Jobs, entramos a la sala de juntas de Steve Jobs y tenía todas las computadoras y sabía que yo conocía Next perfecto, y dije, algún día vas a poner eso en un teléfono, en una televisión, y fue exacto, esa es la visión. O sea, ya estaba muy claro. Y bueno, para este cuento largo, haciendo la estrategia integral para el grupo, junto con Gerardo, con Alfred, con ellos, pues fuimos a ver a miles de empresas para comprarlas, para que Carlos invirtiera y compraran su tecnología. Entre ellas, fuimos a ver a onsale.com, que luego fue eBay, y a todos los que empezaron, a Yahoo, a Jerry Yang, lo tuvimos en la mesa para ver si invertíamos, etcétera, etcétera. Y yo recomendaba dónde invertir y a qué le metieran y cuál era la tecnología, y nunca compré una acción de ninguna de sus empresas. No sé por qué, pero tu pregunta tiene que ver con esta parte egocéntrica en el sentido de que yo iba operando bajo la assumption de que yo no era millonario y este era el juego de los millonarios. Y bajo la educación de mi papá de que la bolsa no hay que meterle porque es de riesgo. Y le dije, hay que comprar acciones de Apple. No aguantar la bolsa, yo no supe cómo hacerlo. En ese momento a lo mejor también dije, no voy a jugar esta lanita que tengo. No es como decir hoy, mete la Bitcoin. Era como, mete la Bitcoin. Sí, tal cual. Era idéntico. Entonces era una apuestota, no lo hice. Y mi vida financiera pues era A o B, y hubiera sido B, hubiera sido otra vida financiera que la A, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida ha sido como un tema, como decir, qué curioso que nunca me metí ahí, siendo que fui muy bueno aconsejando a las personas pre-IPOs. Viene el IPO de tal, ese sí mete, me acuerdo la comida con mis cuates, este IPO no le entra, esta sí porque está tal. O sea, estaba yo muy informado de ese mercado en ese momento y nunca compré ni una acción de nada. Y a la fecha no tengo un portafolio de acciones. Bueno, pues tendremos mucho que hablar, Raúl. Ahí yo espero poder ayudarte a integrar esa parte dentro de tu vida. Me encantará acompañarte en esa aventura. Pero entendiendo estas tendencias, que es algo que haces porque además estás muy activo en el mundo empresarial, ¿crees que hay una paralela a lo que viviste en ese momento en Internet y todo lo que está sucediendo a nivel software con lo que está sucediendo ahora, pues tanto en la industria de blockchain como sobre todo en la industria de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo ves que se esté desarrollando esto y a dónde crees que nos va a llevar? La única diferencia entre el momento de Silicon Valley boom y este momento, digamos que económicamente es el mismo fenómeno, ¿no? Es apostarle a ciertas tecnologías que puede ser que unas vayan y otras no vayan. O sea, es como la misma, le meto OpenAI o le meto a XI de Elon Musk o le meto, eso es el nuevo dilema. La única diferencia que sí cambió ya, importante, es que el mundo cambió y se está polarizando. Y por primera vez estas tecnologías están en riesgo de la polarización. Es decir, si yo compraba acciones de Apple hace 30, 40 años, no estaba en peligro Apple ni mis acciones por la polarización de cualquier gobierno. Hoy sí está en peligro. Hoy el mundo está polarizando de tal manera, y estamos en el caso de TikTok. El caso de TikTok está clarísimo, sí. De hecho, ayer puso los dos, ¿debería yo comprar TikTok o no? Porque si desaparece TikTok, YouTube se vuelve, explota. O sea, hay que comprar acciones de YouTube, porque si cierran TikTok, no hay otra plataforma más que YouTube para poder seguir generando contenido y esas acciones van para arriba. Y eso ya es un juego político, geopolítico que no había en aquel entonces, con esa claridad, porque la tecnología en el boom de Silicon Valley era una tecnología que servía a todo el mundo. Y hoy la tecnología ya está tomando partido, o está siendo secuestrado por estas capitales más partidos. Y lo vemos en Big Pharma. O sea, Big Pharma es el caso perfecto. Hoy Big Pharma es un oligopolio de 5 empresas que tienen una narrativa y que tienen
cooptado al mundo, y hoy ser una farmacéutica independiente tienes muy pocas posibilidades de poder tener éxito porque está cooptado a la narrativa del el negocio del Big Pharma, y además está tomado por la WHO y Bill Gates, todo este tema. Y entonces hoy tú di que tienes una vacuna para el COVID. No hay manera, aun cuando ya hoy retiraron Pfizer del mercado porque fue una vacuna que hizo más mal que bien. Y aún así es dificilísimo que le metas a Pharma contra productos de la Pharma de hoy. Eso pasa, que es cuando ya esos capitales se cooptan, y eso sería lo que nosotros llamamos capitalismo crónico. Y es un poco la respuesta al capitalismo consciente como movimiento, al capitalismo crónico. Y gracias al capitalismo crónico tienes todo lo woke. Y es un ciclo. Sí, regresamos al principio. Pero no, un poco por definición, la política es capitalismo crónico. O sea, al final del día pues, está subyugado un poco a estos grupos de poder, ¿no? Son los grupos empresariales. En México, yo siempre dije, México tuvo 6 años para generar una posición educada y mejor que el gobierno que tenemos hoy. Porque el gobierno que tenemos hoy es consecuencia de la mala ejecución del capitalismo en este país. Clarísimo. Y la mala ejecución del capitalismo en este país es cuando se alían el gobierno y las empresas. Ahí se joden todo. Cuando hay esa alianza, todo se jode. Cuando hay una alianza sistémica, simbiótica, se jode. Entonces, durante 50 años en México, o muchos años, esta alianza existió y perduró de una manera crónica, que no fue inteligente. No estoy diciendo que no estoy quitando el valor a los empresarios que hicieron cosas increíbles durante esos años y que gracias a ellos tengo este escritorio, esta casa y esta luz. No estoy diciendo eso. Pero sí es lo que hace que la respuesta sea pelear contra eso. Entonces, lo que es tristísimo es que tuvimos 6 años para generar una posición educada que pudiera plantearse frente al gobierno, este gobierno, y lo único que generamos fue una cosa que no tiene ni pies ni forma y que es contestataria de narrativa del otro lado, y no estamos desarticulados como los que son oposición están desarticulados a lo que hay hoy. Es tristísimo, y eso tiene que ver con lo que estás diciendo tú, porque es una pregunta muy clara, o sea, es decir, y también México está bien. Claro, muy bien. Y también muchísimos empresarios de este país les fue increíblemente bien ese sexenio, plain vanilla. O sea, las cosas son como son. Muchas empresas crecieron a doble dígito en ese sexenio, tuvieron, o sea, muchísimo, el consumo creció. ¿Sí? Entonces, no tienes razón para pelear con este gobierno desde el punto de vista de la hegemonía económica del país. Por eso, quienes quieren pelear contra este gobierno son los empresarios medianos y pequeños, pero los grandes. Claro. Pues ahí vimos los números, o sea, y no están ni mal ni bien, ¿no? Entonces, si esa alianza es una alianza que está basada en libertad, en beneficios, está perfecto. Si pagas tus impuestos, si eres frente al gobierno, pero cuando dejas de pagar impuestos te los perdonan, y por ahí se jode todo, y ahí es por lo que nacen todos estos movimientos contestatarios, y el comunismo en esencia nació por eso, y yo hubiera sido comunista en mi época. Acabo de ir a una empresa hace muchos años donde me recibió el dueño que quería consultar conmigo. Llegué a la empresa zapatera en León, Guanajuato, entro a la empresa, yo me meto a la empresa, entro a la empresa, me invita a su oficina es 4 veces la mía, con aire acondicionado, increíble oficina, con su Porsche estacionado dentro de su oficina, porque era su garaje, su oficina, ¿no? Su moto y todo. Y me dice, vamos a ver la planta, abre la planta, la puerta de la planta, y hace cuenta que regresé a 1800, a 1700, a 1800, donde Karl Marx se sentó y dijo, esto no está bien, ¿no? Y el nivel de condición laboral, el nivel de condición de producto era realmente pésima. Entonces, ahí nace esa dicotomía. Y si encima te alías con el gobierno, puta, es una bomba de tiempo, y nos pasó en México. México ganó la oposición, ganó la de la izquierda, por una manera. No ganó la izquierda solamente porque la izquierda luchó y ganó. Ganó la izquierda porque la derecha no supo desarrollar un proyecto de nación, de resolver los problemas como empresarios y gobierno en libertad, que impactaron a todos los mexicanos. No estoy quitando el mérito a nadie porque mucho se ha hecho, pero estoy siendo claro, decir, es una consecuencia sistémica de un mal manejo del país durante 50 años. Pues ahora tenemos este otro lado. Y ahora no solo, la otra parte, la parte que yo sé más de la parte, yo estoy claro que quiero un Estado ligeritito, que no quiero las menos reglas posibles, que quiero acabar con toda la burocracia,
no hay nada más peligroso para el desarrollo que un pinche burócrata que tiene el poder de poner una ley cuando él no hizo nada. Allí Ayn Rand es clarísimo en eso. O sea, cuando un güey tiene el poder de darte la licencia de construcción, que chinga su madre. O sea, es mi negocio, es mi dinero, es mi trabajo, es un trámite y eres un empleado. Y el trámite dice que tengo que cumplir con estos requisitos. Aquí está, punto final. No hay ninguna negociación, no tengo por qué darte nada, no tengo por qué rendirte pleitesía, no tengo por qué decirte que eres más grande que yo, ni tengo por qué decirte señor presidente y hacerme chiquito. No mames, eres mi empleado. Y eso no lo hemos hecho porque hay tantos beneficios de ser parte de eso que perdemos esa claridad, ¿no? Esa es un poco mi ley, ¿no? Mi ley viene con todo ese discurso y se acabó. Entonces creo que México necesita un mi ley, ¿no? Para integrar y que vayamos evolucionando. O sea, sí, también. Sí, mi ley. Sí, también. Y también una perspectiva mucho más clara y con atención de cómo hacemos que México sea el mejor país para todos, realmente, y no un mejor país para la historia de uno o la historia del otro. Correcto. Además, como dices, pues hechos fácticos, el tipo de cambio está abajo de 17, nadie hubiera creído que eso hubiera sido posible con un gobierno de izquierda. También el salario mínimo se ha triplicado, lo cual creo que a todas luces hace que la población esté mejor y haya pues menos necesidades de hacer travesuras, por llamarlo de alguna manera. Entonces, como dices, pues sí, también, ¿no? Yo soy 100% apolítico. De hecho, si fuera por mí, yo destituiría a todos los políticos y a todos los burócratas del país, porque creo que ya existe la tecnología como para que nosotros pudiéramos administrar los recursos del país. Claro. O sea, es más, la inteligencia artificial podría tomar una mejor decisión de la configuración política del país que el Congreso. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas, además de todos los conflictos de interés, como bien mencionabas, el problema principal agent y muchas de las cosas que suceden, el poder, ¿no? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es un tema de incentivos. Es un tema de incentivos y ahí tocaste un tema importantísimo. Ojalá venga un líder en el siguiente sexenio, porque este va a ser lo mismo, que venga un líder que independiente, realmente independiente. Que surja un liderazgo de alguien realmente independiente, cuyo propósito de él sea unificar al país en un modelo de desarrollo construido por todos para llegar a lo mejor. Suena utópico, pero ojalá pasar. Pero una característica que tiene que tener esa persona es que cuando se siente en la silla del poder, no pierda su integridad. Y es muy difícil sentarte en la silla del poder, especialmente en un país como el nuestro, que hace pleitesía al poder, a nivel el pendejo que da las licencias en la delegación. O sea, ahora imagínate a nivel presidente, en ver un líder. Entonces, por ejemplo, mi ley me está preocupando muchísimo, los últimos 2 años de mi ley, donde al ser el rockstar, ahora literalmente, porque cantó en el Luna Park, un concierto cantando un pendejo, ¿no? Esa adulación que está recibiendo mi ley es un riesgo de desarrollo para él. Se requiere muchísimo desarrollo para poder tener ese impacto y ahora con un fondo económico mundial y tener el impacto que tienes y no perder el centro, no perder tu centro como líder y tu principal propósito, que es que Argentina se conduzca de manera sana y tu proyecto es un proyecto que opere y construya para todos y no a costa de otros. Y eso está muy cabrón. Y si estás dando conciertos de rock y te están adulando, te están diciendo, eres el Mesías del mundo libre, ojalá que tenga ese nivel de desarrollo. No creo que nadie lo aguante. O sea, es demasiado, ¿no? Se ve complicado, más porque, como dices, es un concurso de popularidad y pues pensar de manera independiente en un mundo que está polarizado y que está en este nivel de conciencia etnocéntrico, pues es como totalmente contraintuitivo que alguien así quedara. Pero bueno, ojalá que pasara. Desafortunadamente creo que la historia dicta que va a ser seguramente otro pendulazo hacia el otro lado, hacia la extrema derecha, y pues bueno, pues llevaremos el camino de la conciencia. Ahora, ¿cómo ejercitas el músculo de este pensamiento integrativo, ¿no? Y de este pensamiento autónomo para no sucumbir ante todo este entorno? El músculo, o sea, la práctica es sí también. O sea, realmente poder estar en una conversación. El ejercicio, el gym, es sentarte con los chairos y sí, también. Y realmente prácticamente tener el también, como lo acabas de hacer tú ahorita. Sí, y también el peso llegó a una fortaleza histórica. Y también son principalmente las divisas que recibimos y que no dejaron de llegar las remesas. Y también
el comercio exterior de México creció. Y también, ¿no? Entonces, y también Tesla está entrando a México, ¿no? Exacto. Entonces, y también este gobierno hizo cosas extraordinariamente buenas, ¿no? O sea, sí, el Tren Maya es un negocio, una pésima inversión, sí, y también es el pie de infraestructura para una región que está olvidada del país. Pero cuando se lo dices a los de un lado, eres un pendejo, se dice al otro, eres un pendejo. Entonces, el músculo es como yo me subo al ring, y es como aprender a recibir los madrazos y hacer aikido, ¿no? Viene el madrazo y no me lo tomo personal, no pierdo mi centro, y pues porque no hay otra, o sea, porque la otra alternativa es tomar posturas, y tomar postura, alguien va a morir, cabrón. Entonces yo no quiero morir, no quiero que la gente muera. Entonces es, pues, aprender a defenderte y tomarlo y regresar, pero no perder el centro de tu integridad. No puedo adherirme a ninguna postura totalmente de un grupo, puedo ejercitar mi principio de libre albedrío y de revisar con la realidad lo que yo entiendo que es la realidad y ponerlo a prueba frente a las perspectivas de otros e integrar algo mejor que lo que tengo. Subirte al ring. Oye, Raúl, escuché hace poco que para tu cumpleaños 60, no sé si los vayas a cumplir o ya los acabas de cumplir, te ibas a ir varios días a la oscuridad absoluta. Y yo no podría pensar en algo más aterrador, y eso que le he entrado a varias ceremonias de ayahuasca y otras cuantas locuras, pero eso sí me aterra. Y a ti, tú pareces disfrutarlo. Cuéntame de eso. No sé dónde escuchaste por qué, pero básicamente hay un maestro que se llama Mantak Chia. Mantak Chia es un maestro de Tao y de Dao, o sea, del Dao. Es un maestro que es los primeros maestros con los que yo empecé a entender el tema de la polaridad y la energía, etc. La energía sexual y la polaridad sexual, y etcétera, etcétera. Mantak Chia tiene un lugar en Tailandia que se llama Tao Garden, y en el Tao Garden tiene una casa sellada, completamente oscura, donde hace retreats adentro de la casa. Y conozco a 2 amigos míos que pasaron por esa experiencia. Son 21 días el retreat. Y son 21 días en completa oscuridad, conviviendo con personas, con personas de 21 días que están encerradas. Lo único que pasa es que recibes comida y ya. Y lo demás es cada quien haga lo que quiera dentro de esa casa, 21 días en completa oscuridad. Lo que reportan estas personas, estos 2 amigos míos, uno de ellos que además, los 2 los admiro muchísimo, son personas muy desarrolladas, con mucho trabajo. Los 2 reportan lo mismo, pero particularmente uno, Edgar, mi amigo, que te lo voy a presentar porque es un personaje que hay que dar a conocer, es una persona extraordinaria. Edgar me comparte y me dice que al día 2 o 3 de esto empieza evidentemente empieza este tema donde las endorfinas, la segregación de dopamina, etcétera, empieza a cambiar, y entonces empiezas a ver en la oscuridad, y lo que ves en la oscuridad es lo que hay en la oscuridad, y en la oscuridad pues hay luz, y hay desde la básica que es aura hasta otras dimensiones, hasta otros. Entras en un estado alterado de conciencia, o apagas la red neural de verdad, otra vez como una planta, pero aquí todavía es en el efecto psicodélico, ¿no? Y es un trabajo muy profundo primero de disolución egoica, en el sentido de que como es oscuridad y tú no te ves y no te sientes, digamos, donde hay una disolución importante como las experiencias psicodélicas, donde te disuelves en la oscuridad y te integras en lo que hay en la oscuridad, donde también hay luz, que es la paradoja, ¿no? Y bueno, me platica el que muchos están al día 2 o 3 no aguantan, pero que los que aguantan tienen como esta experiencia de un estado alterado de conciencia interesante, y es como la búsqueda de eso. Entonces se me antoja hacerlo, pero ya no lo está haciendo. Entonces lo haré de otra manera, porque hay muchos retreats de oscuridad, buscaré cómo hacerlo. Pero sí, eso es parte que quiero hacer, como cumplo 60 años y quisiera como tomar unos momentos para parar. Yo escribí un libro que se llama Revolución Personal, y todo el método es parar, ¿no? Entonces quiero como ahora hacer mi propio, otra vez parar. Me gustaría parar en soledad, en un retreat importante, no un retreat, en un lugar donde esté solo, donde pueda estar conmigo y donde pueda como abrir y ver mi vida otra vez de frente, toda mi vida, y volver a reconectarme. Platícanos brevemente de Revolución Personal. Revolución Personal es un libro que escribimos. Básicamente, Revolución Personal es la conexión de aprendizajes que tenemos trabajando con personas en empresas de todo el mundo, a nivel personal, de procesos, agile, todo esto,
Y un grupo de amigos nos apuntamos hace 10 años, creo que son unos cuantos años, en Tepoztlán, al principio del año, porque dijimos, oye, ¿qué propósitos tenemos este año y cómo les hacemos para cumplirlos? Y nos dimos cuenta que no cumplíamos los propósitos y entonces, usando lo que yo hago cuando coacheo personas, cuando trabajo con equipos, etcétera, dije, voy a aplicarlo en nuestra propia vida y escribí un libro que es un método, es un sistema. Y básicamente el sistema consiste en dos cosas, pero es un sistema integral. Entonces está basado en líneas de desarrollo y niveles de desarrollo. Eso es muy claro. Entonces, tus líneas de desarrollo, ¿cuáles son? La inteligencia financiera es una línea de desarrollo. La inteligencia sexual, la inteligencia emocional. Las 4 bases son cuerpo, mente, espíritu y sombra. Mi salud física, los 3 cuerpos. La sombra, que solo se accede a través de terapia, etcétera. La salud, la física, la parte espiritual, ¿no? Entonces son 17 líneas de desarrollo que tomamos del modelo integral y que en mi empresa ahora tenemos ese mapa para las empresas, digamos. Lo hacemos así. Entonces estas líneas son las líneas. Y son los niveles. 1, 2, 3, 4, ego, etnomundo y el tercero que es cosmo. Los 4 niveles. Y lo que haces es un assessment y ves más o menos en dónde estás en tus líneas. Y la hipótesis es, este año trabaja tu línea más baja. Porque la más alta ya la traes y la más baja define tu punto de gravedad evolutivo, pero sobre todo el balance final de tu vida. Entonces, pon atención a la más baja, ¿no? Entonces, primero es eso. Entonces, parte de un principio. Las líneas se practican, no se planean. La forma en que subo de nivel de conciencia es a través de la práctica. Así subo de nivel de desarrollo, ¿no? La planta, en estados alterados de conciencia, son gratuitos y pasajeros. Una tacha, o sea, de MDMA, y tienes un nivel de conciencia, pasa el MDMA y se acabó y es gratuito en ese sentido. Los niveles cuestan trabajo y son permanentes. Entonces, para aprender a andar en bici, cuesta trabajo, pero una vez que aprendes a andar en bici, a la edad que sea, te subes a la bici y vuelves a andar. Eso es el indicativo de un nivel de desarrollo. Entonces, en estas líneas, que son 18 líneas, son 17, 18 líneas, en estas líneas tenemos niveles y decimos que la idea es que vayamos conquistando niveles más permanentes. Por ejemplo, la práctica de la inteligencia financiera, pues yo siempre pongo este ejemplo que es parte de lo que me da un poco de pena, pero mi papá cuando éramos chiquitos, que en la Apple I que compramos, que yo tenía 14 años, tenía una impresora de matriz y tenía la primera hoja de cálculo que hubo, que se llamaba VisiCalc, antes de Excel, etcétera, y encantado me hizo una tabla de amortización y me dijo, si tú ahorras 30 pesos de tu sueldo durante los siguientes 30 años vas a tener $1,000,000 o whatever, ¿no? Y yo cuando lo vi dije, wow, qué chingón, y luego no tuve la consistencia en ahorrar los 30 pesos. Entonces, la práctica es lo que te permite llegar a tener otro nivel. Ese es un ejemplo muy claro. Entonces, en Revolución Personal decimos, primero tu propósito. Entonces, paramos 3 días en un retiro, en silencio, a trabajar el propósito. Y es reconectar con tu propósito. ¿Para qué estás en este momento de tu vida? Ahora, aquí, en la tierra. ¿Para qué estás en este momento de tu vida? Y eso se clarifica, hay toda una serie de ejercicios, todo es en silencio, escribiendo en una libreta, y encuentras tu propósito y conectas con tu propósito. Una vez conectado con el propósito, ves tus líneas, y dices, ¿en qué líneas quiero practicar este año? Que es la más base. Las 4 bases, salud, mente, espíritu y sombra, esas hay que practicar. Terapia, no hay otra, un camino terapéutico que acceda a la sombra, principalmente junguiano, estructurado, no una terapia New Age de Pachamama, eso no accede a tu sombra, eso es un buen trip, pero ya la sombra es muy estructurada. Entonces la sombra, el cuerpo físico, la salud, que estés fit, que estés en buena condición, que estés listo para responder en una emergencia, que puedas, ¿no? La parte espiritual, que tengas contacto y sepas que eres parte de algo más grande, espíritu y la mente, que es integrar perspectivas. Entrenarte en integrar perspectivas. Esas 4 se practican todo el día. Y eliges 1 o 2, las más bajas, sexualidad, inteligencia, la que sea. Y haces prácticas, te diseñas tus prácticas. Entonces, sales de ese lugar diciendo, ok, tengo mi propósito claro y tengo qué voy a practicar este año. Punto. Y luego, la forma en que vas a pasar tu tiempo en vigilia. ¿Cuáles son las dimensiones de tu vida en las que quieres pasar tiempo? Tus roles en la perspectiva de Stephen Covey. Tus roles. Entonces, como empresario, como padre de familia, como pareja, como amigo, tú eliges los roles. Y esos roles haces una planeación estratégica. Entonces, en 5 años, ¿qué quiero tener en este rol? Y alineado mi propósito.
Y luego, la manera en que decimos es que tu regalo o tu valor agregado al mundo es lo que haces que está alineado a tu propósito. Eso se percibe como un regalo, se entiende como un regalo, si está alineado a tu propósito. Entonces, la idea es que en cada rol establezcas eso y luego hay una planeación estratégica de 3 años, 1 año y sprints mensuales. Y sales de ahí con tu libreta y eso. Y luego, la práctica es, la meta práctica, la práctica de revolución personal es parar 3 días al año, vamos 3-1, 3-1, 3 días al año en Tepos, en retiro, luego una vez al mes para planear el mes, una vez a la semana para planear la semana y una vez al día para realizar el día. Y si esto lo sostienes durante 1 año con consistencia, pues el impacto es bastante más efectivo porque es como cualquier cosa que hagas con consistencia y con práctica, ¿no? Y ahí hablamos ya mucho más de el uso del Outlook, cómo la dieta digital, cómo estar presente, y es toda una forma de vida. Ya vemos un grupo de personas que llevamos haciendo esto muchos años y nos juntamos y practicamos, y ahí está el libro que está de la venta para el que lo quiera hacer. Buenísimo, que lo busquen. Y ahí estaré el próximo año. Fíjate que yo utilicé ese concepto tuyo para un libro que escribí, que narré en Vic, que se llama Herramientas de Negocio Aplicadas a la Vida. Entonces ahí te cité y, en fin, ya te lo compartiré. Y gracias. Con todo gusto estaré en enero porque me muero de ganas de conocerte más y de poder aprender de lo que has hecho y de también estar en esa comunidad. Y ya por último, Raúl, y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado en esta apasionante conversación. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Económica, o sea, de negocio. Ha sido una empresa que creamos y fuimos los primeros en entrar al recibo de Telmex para ofrecer servicios a cargo de Telmex. Hicimos 2 empresas, una que se llamó Socio Águila y era el Club de Lealtad de la América y fue un hitazo, o sea, fue un negocio padrísimo porque nuestro sueño era socializar el fútbol y que pudieras comprar acciones a través del negocio. Pero el back office de Telmex fue mi mejor inversión desde el punto de vista de empresas que hice y vendí, etcétera, que en la que participé. Yo no, con socios, o sea, fui parte de una sociedad. Fueron esas. Haber descubierto en aquella época que podíamos masificar algo muy grande, en aquel entonces que no había PayPal ni nada, utilizando el recibo de Telmex como back office, y ahí hicimos un par de empresas y las vendimos, y patrimonialmente fue muy padre, pero sobre todo fue una buena inversión para mí en el sentido de que mi talento, mi perspectiva, haberlo trabajado con socios, gente mucho más chingona que yo, pero juntos y resolver esos problemas de haberlo hecho, fue una experiencia muy linda. La mejor inversión all in all que he hecho en mi vida es la empresa en la que trabajo de consultoría. Porque además de que hay equity, además de que hay EBITDA, además de que afortunadamente profesional, económicamente me va bien económicamente por lo que hago, es una empresa en la que cada día que trabajo, y además estoy súper orgulloso que la hemos construido, porque es una empresa bootstrap, que era una chiquitita boutique, es una mierdita, un pinche puntito en una mesa, no somos nada, y a la vez, cada vez que trabajamos con empresas y con personas, el impacto que vemos es hermosísimo. Entonces estoy como en un gran lugar, porque yo digo que soy como DJ, o sea, entro a las organizaciones y voy soltando rolas y voy usando técnicas y neta, soy como me encanta eso y lo disfruto muchísimo, me pagan muy bien y además estoy construyendo una empresa. Entonces para mí esa es la mejor inversión. Una empresa íntegra que se llama Integralis. Y en donde integran perspectivas. Qué gran manera de cerrar el podcast. De verdad, Raúl, es para mí un honor tener esta conversación contigo y haber tenido esta oportunidad también de compartir todas estas ideas con la gente allá afuera. Espero que regreses próximamente y también que me presentes a Edgar. Me va a encantar conocerlo. Te agradezco muchísimo y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.